Amigos, ¿cómo están? Este es Rafa García saludándolos desde la ciudad de Toronto en Ontario, Canadá. Bienvenidos a la emisión número 30 de Cannabis Hispano. Antes de ir a los titulares, quiero recordarles la invitación para este próximo jueves, cuando tendremos una charla muy interesante con el doctor Peter André Gámez Cabanillas. Él es un médico cirujano y docente universitario en Perú que ha sido organizador y ponente de cursos de propedéutica médica en cannabis y derivados. Además, es miembro fundador del Centro de Estudios del Cannabis en Perú, ese hermoso país suramericano. Bueno, esta invitación obviamente antes de los titulares de nuestra emisión de hoy. Pasamos entonces rápidamente a ellos. 5 cosas que debes saber antes de escoger qué tipo de cannabis consumirás. Además, ¿el cannabis medicinal es adecuado para mí?, se preguntan muchas personas. Y finalmente, se teme que una docena de empresas de cannabis irán a la quiebra en este 2020. Comenzamos entonces con el detalle de la información. 5 cosas importantes que todas las personas debemos saber cuando debemos escoger qué tipo de cannabis consumir. Bueno, uno de los beneficios de la legalización del consumo del cannabis adulto, el cannabis medicinal, es que la cantidad de opciones son grandes, lo cual puede intimidar o confundir a muchas personas. De acuerdo a un artículo del sitio web Ministry of Hemp, en otras cosas, o entre otras cosas, la cultura del cannabis tiene nombres en el mercado, principalmente del habla inglesa, que son extraños para quienes hablamos español, como por ejemplo Papaya Night, Frosted Kush y Blood Diamond, lo que hace imposible saber qué tipo de cannabis estás comprando. Sin embargo, en mercados legales más maduros, como acá en Canadá, se agregan al nombre categorías básicas importantes como las diferentes cepas, cómo cada una puede cambiar el estado de ánimo de las diferentes personas, etcétera, etcétera, entre otras cualidades. Pues bien, hoy hablaremos un poco de algunas características que en el mercado legal incluso están determinadas por la ley. Vamos a ver, una de las características son los tipos de terpenos. En términos muy generales, por favor, no científicos, es lo que da el olor característico al cannabis. Las diferentes cepas de cannabis tienen diferentes perfiles porque contienen cientos de diferentes tipos de aceites. Algunos de estos aceites tienen un aroma distinto y tienen efectos únicos que aumentan la forma o que determinan la forma en el que el cannabis actúa en cada una de las personas. Bueno, veamos. Por ejemplo, el linalol está también en la lavanda y también en el cannabis y el pinín, que huele, por ejemplo, a savia de pino. Este sitio web Ministry of Hemp nos comparte alguna información básica sobre algunos de los terpenos más comunes. Por ejemplo, el mercín, o el merceno en español, es el terpeno más abundante y tiene atributos que recuerdan o se parecen al mango. Por ejemplo, el cariofelín, o conocido como cariofileno, está presente en muchas otras especies de plantas. También tiene un aroma y un sabor a pimienta gorda o pimienta negra, dependiendo del país en el que estés, así se le conoce, y también tiene algunos toques o algunos, digamos, característicos olores a la canela. Por otro lado, el limonín, que se encuentra en la mayoría de los cítricos, o más bien en todos los cítricos. Pues otra de las ventajas, hablando ya un poco más adentro de este tema de la legalización, es el control de los plaguicidas, el control de los hongos y los metales pesados. Aquí es donde las pruebas de laboratorio son determinantes y hacen una gran diferencia entre la gente que consume cannabis adquirido en un mercado tradicional o gris versus la gente que compra cannabis o consume cannabis de fuentes que están debidamente registradas. A diferencia de muchos otros cultivos, el cannabis es un cultivo conocido como bioacumulador, lo que significa que absorbe y almacena toxinas del suelo y otros sustratos. Por lo tanto, es necesario cultivarla con mucho cuidado y en entornos controlados y procesarlo de forma segura. Y ahí es donde el producto que proviene del mercado tradicional o gris es dudoso. Esto es muy importante precisamente porque hay una cantidad importante de personas cuyo sistema inmune es muy deficiente o está deprimido
por diferentes dolencias o por diferentes enfermedades. De tal manera que todo lo que entra en el cuerpo de estas personas puede causarle problemas serios si no está debidamente controlado, valga la redundancia, su calidad. De tal manera que esto es determinante y muy importante hacer esta acotación. Pues bien, por tanto, como decía, es necesario cultivarla con mucho cuidado y en entornos controlados. Pues entre otras cosas también este tipo de controles químicos o controles de calidad de laboratorio pueden darle, muy rápidamente hablamos de esto, al consumidor la posibilidad de tener información sobre los cannabinoides totales, que digamos cada laboratorio debe mostrar un porcentaje del total de cannabinoides presentes en cada una de las flores analizadas, además de la concentración del CBD, que como sabemos es un cannabinoide dominante en la mayoría de las cepas de flores de cannabis, por lo que la concentración total de CBD es un valor importante que se debe presentar o que el consumidor debe saber a la hora de adquirir una flor. Por otro lado, también está el perfil de terpenos, que informa sobre, valga la redundancia nuevamente, la cantidad de terpenos que tiene cada una de las flores, y los laboratorios se encargan de hacer un examen exhaustivo de cada uno de estos componentes. Y por supuesto los plaguicidas, el tipo de contaminantes más frecuentes en el cannabis, cuáles son los que están presentes o no, los pesticidas químicos, que son una de las categorías de toxinas más peligrosas. Y nuevamente es aquí donde se hace la diferencia entre consumir cannabis que proviene de fuentes confiables. Y finalmente, los estudios de laboratorio tienen la obligación de reportar las bacterias, hongos y las micotoxinas que existen en el cannabis. Bien, por otro lado, hablamos de entonces el cannabis es medicinal y adecuado para mí, sí o no. Esta es una de las preguntas más comunes y más corrientes que se hace la gente. Bueno, las personas pueden tomar cannabis para ayudar a aliviar una amplia variedad de síntomas, aunque algunos en particular se destacan. Michael Boivin, consultor farmacéutico, clínico y presidente de Confarm Consulting, dice que la evidencia más fuerte que se tiene sobre el uso del cannabis es el dolor crónico. Hay datos que muestran que más del 90% de las personas que usan cannabis medicinal lo usan para el dolor crónico, enfatiza muy bien al sitio web HelloMD. Sin embargo, hay muchas otras condiciones para las cuales la investigación ha demostrado que el cannabis puede proporcionar un alivio. Entre otras condiciones con evidencia sólida de uso serían espasmos, personas con esclerosis múltiple, náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y epilepsia resistente al tratamiento, principalmente en niños, agrega el especialista. Y aunque la evidencia científica respalda el cannabis para ayudar a aliviar estas condiciones, es importante darse cuenta de que la mayoría de las personas tienen motivaciones ligeramente diferentes para recurrir al cannabis medicinal. De hecho, las 3 razones más comunes citadas para consumir marihuana son, como lo hemos dicho, el dolor, el insomnio y la ansiedad y el estrés. Y de hecho hay una conexión entre estos 3 problemas y parte de la razón por la cual hay tanta emoción en torno al cannabis medicinal. Boivin lo explica de la siguiente forma: casi todos los pacientes tienen dolor crónico que sufren insomnio, estrés o ansiedad hasta cierto punto. Entonces podemos tratar los 3 síntomas con un medicamento en lugar de usar múltiples medicamentos para cada uno de los síntomas individuales, dijo, lo cual parece tener mucha razón. Ahora, que el cannabis es legal en muchos de los países del mundo y que los procesos de legalización o descriminalización están avanzando, la planta y la forma en la que se concibe la planta está cambiando. Esto se prueba, dice voy bien, al observar que quién realmente muestra el mayor interés en la marihuana medicinal. Esto está llevando a una desconexión entre cómo se pensaba o qué tipo de persona se pensaba que consumía cannabis y cómo lo consumen. Como explica Michael, lo que sucede cuando las personas hablan de cannabis generalmente es que piensan en personajes como Snoop Dogg y algún grupo demográfico relacionado con los más jóvenes o incluso con los crímenes. Pero si se observa con la mayoría de los médicos con los que he trabajado en este espacio, el consumidor promedio de cannabis medicinal es alguien que tiene más de 40 años y que sufre algún tipo de problema de dolor crónico, dice el especialista. Bien, entonces, ¿quién debería y no debería consumir cannabis?, le preguntaron. Cuando se trata de quién debería consumir cannabis y no, la respuesta es depende, dijo Boivin. Cada persona es diferente y qué tan bien funciona o no funciona el cannabis variará de un individuo a otro. Como dice Michael, el cannabis no es una droga milagrosa, puede ayudar a algunas personas algunas veces y otras que no deben usarlo.
Michael dice que las personas que recomienda alejarse del consumo del cannabis son las siguientes: las mujeres embarazadas, los menores de 18 años y las personas con problemas de salud mental inestables, en particular las personas que sufren esquizofrenia, además de las personas con afecciones pulmonares que no deberían fumar o vapear, dice el especialista. Sin embargo, para las personas que no entran en estos grupos, el cannabis puede proporcionar alivio, particularmente para el dolor, los trastornos del sueño, la ansiedad y las afecciones. Y finalmente, el mejor consejo que tiene Michael y que tiene Cannabis Hispano para todos ustedes es que quien está considerando probar el cannabis es necesario que hable con un profesional de salud. Mientras más apoyo puede obtener una persona, mejor terminarán los resultados, dice el especialista. Y hablando un poco sobre el tema de la industria del cannabis a escala mundial, al menos una docena de empresas de cannabis se irán a la quiebra en 2020, temen los especialistas. La pandemia de COVID-19 probablemente obligará al menos a una docena de compañías de cannabis a declararse en bancarrota a medida que la liquidez disponible se agote, según el director ejecutivo de una de las empresas llamada Tilray Inc. La pandemia ha exasperado las preocupaciones de liquidez para gran parte del sector del cannabis. Tilray obtuvo $90,4 millones estadounidenses en capital adicional para ayudar a mejorar su balance el recién pasado 13 de marzo. Bien amigos, gracias por haberme escuchado. Espero que esta información les haya parecido útil. Recuerden no perderse el episodio del próximo jueves porque tendremos una entrevista muy especial con el doctor Peter André Gámez Cabanillas, un cirujano y docente universitario en Perú que ha organizado y ha sido ponente de cursos de propedéutica médica en cannabis y derivados. Él es miembro fundador del Centro de Estudios del Cannabis en Perú. Hemos contactado con él gracias a la ayuda de nuestros amigos del Centro de Estudios de Cannabis en Perú. Recuerden entonces el próximo jueves una emisión muy especial. Gracias. Por favor, manténganse en casa. Hasta la próxima. Si tienes algún comentario o sugerencia, puedes escribirme a cannabishispano@gmail.com o también puedes contactarte conmigo a través de Twitter en @cannabishispano. Es todo por el momento y recuerda, quédate en casa. Cannabis Hispano no promueve ni participa en actividades ilegales relacionadas con el uso o la venta de cannabis o sus derivados. Tampoco vende o intercambia cannabis por servicios. Este podcast opera dentro de las regulaciones de las leyes canadienses. Cualquier comentario sobre el uso del cannabis no debe tomarse como un consejo médico o una asesoría profesional en salud. Las personas que estén considerando usar cannabis, CBD o cualquier sustancia deben hablar primero con su médico.